¿Cómo están mis amados hermanos? Dios los bendiga el día de hoy. Es un gran gozo saludarlos y estar de nuevo ya con el fin y el propósito de entregarle el consejo de la palabra. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Mi corazón se alegra de poder llegar hasta su hogar para entregarle el consejo de Dios. En este día yo quiero compartir con usted de manera sencilla el Evangelio de Jesucristo y lo quiero presentar el día de hoy como profeta, sacerdote y rey. Como le he mencionado, en una forma sencilla para que podamos tener una hermosa lección. Así que vamos a ir rápidamente a la primera sección de la palabra, en donde hablaré acerca de Cristo como profeta. La función de profeta de nuestro Señor Jesucristo queda totalmente declarada y afirmada en las Sagradas Escrituras. Eso es algo que no está en tela de juicio, ni tampoco se puede negar. A Moisés se le dijo que el Señor levantaría un profeta como él, aunque Jesús en el libro de Hebreos se nos presenta como mayor que Moisés. Sin embargo, su función como profeta queda así manifestado. De hecho, también los judíos lo percibían como alguno de los profetas. Cuando Jesús habló a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos declararon que era Elías, Isaías, Jeremías o alguno de los profetas. Lo que podemos entender es que no objetaban que era profeta. Así pues, de manera profética, Jesús anunció la llegada del reino de Dios. Él estuvo predicando, enseñando fuertemente acerca del reino de Dios. Y el mensaje principal era arrepentimiento, que la gente se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. Entonces, él habló muy fuertemente acerca del reino de Dios, como le digo, predicando la gracia y el perdón de pecados, enseñando a la gente para que se volvieran a Dios en un arrepentimiento. Si no os arrepentís, dijo el Señor, todos pereceréis igualmente. Así que habló del reino de Dios, en todas las bendiciones que Dios hace fluir a los hombres, pero también habló y predijo el futuro de ese reino, que sería un reino de carácter celestial. Y habló acerca de las maravillas. Por ejemplo, dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y nos dio una semblanza acerca de lo glorioso que es ese reino celestial. Entonces, Jesús habló y predijo pues esa futura realización del reino de Dios. Además, como profeta era poderoso en obras. La Escritura nos dice que sanó a muchos enfermos, hizo muchos milagros, hizo maravillas, milagros poderosos, resurrección de muertos, echó fuera demonios, sanó toda enfermedad, caminó sobre las aguas,
resucitó al tercer día. A su nombre la gloria. Entonces, como profeta, él hizo obras maravillosas, pero también era poderoso en palabra. Su palabra era tan fuerte que nadie podía resistir la potencia de esa palabra, ya sea hablada con amor o hablada con autoridad o con reprensión hacia alguna persona. Los alguaciles que habían ido a prender a Jesús, al escucharlo se quedaron pasmados, atónitos con la palabra que el Señor estaba hablando, y ellos dijeron que jamás hombre alguno había hablado como él. Entonces su palabra es fuerte, su palabra es poderosa, su palabra es vida. Sea bendito su nombre para siempre. Era poderoso pues en obra y en palabra, y también predijo eventos que sucederán y sucedieron antes y después, ¿verdad? Antes de su venida se van a cumplir esas profecías. Algunas ya se han cumplido, otras están por cumplirse. Basta solamente leer, por ejemplo, Mateo capítulo 24, y nos damos cuenta de las cosas que el Señor profetizó, que nosotros estamos viendo incluso en la actualidad, que se están cumpliendo. Hay algunas de carácter muy fuerte, hay algunas de carácter muy terrible, y que es importante que la gente entienda, las conozca, para que pueda saber que Jesús es un verdadero profeta. A su nombre la gloria. Pero también una de sus funciones respectivas es la de sacerdote. Y en esta situación, ¿verdad?, de sacerdote, la palabra del Señor nos dice que fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec. Para esto nos apoyamos en la palabra, la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, donde dice así la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto nos habla, ¿verdad?, acerca de los sumos sacerdotes o sacerdotes humanos que tenían la obligación, el privilegio de presentar a Dios al pueblo y presentar también el pueblo a Dios, mostrándose, como dice aquí la palabra, en una forma paciente para poder enseñar a las personas, poder instruirles en el mensaje de Dios. Pero al hablar del sacerdocio de Jesús, escuchen lo que dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Jesús ha fungido como sacerdote. Él trajo la revelación de Dios al hombre. Él ha intercedido por el hombre. De hecho, hay un capítulo que habla acerca de esa intercesión sacerdotal de Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio San Juan, donde intercede no solamente por los suyos, por el pueblo de Dios, sino también por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. ¿Se da cuenta? Amado hermano, Jesús ha clamado y clama por usted.
De hecho, dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios, de donde intercede por cada uno de nosotros, pero también ha intercedido e intercede por los pecadores, para que estos se vuelvan a Dios, para que se conviertan al Dios vivo, para que busquen al Señor y puedan encontrar salvación. Entonces, Jesús es realmente sacerdote que funge de una manera gloriosa. En Hebreos, en la misma carta que estamos leyendo, se nos describen algunas funciones magistralmente, ¿verdad?, de esa función sacerdotal de Jesús. Esto dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque tenemos un gran sumo sacerdote que es Jesús, el único puente hacia Dios. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro puente entre Dios y los hombres. El sumo pontífice se llama Jesús. Él es el sumo sacerdote, el que nos lleva a Dios, de manera que dice la palabra que contamos con Él, lo tenemos. Ahora, todo aquel que ha buscado, todo aquel que ha encontrado al Señor, debe retener esa profesión de fe que ha hecho. Debe retener esa experiencia gloriosa, esa comunión con el Señor para siempre. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se da cuenta? Los sacerdotes humanos que fungían bajo la ley no tenían ese poder, esa autoridad, o muchas veces ni siquiera se compadecían de las personas. Pero el Señor Jesucristo realmente conoce nuestra vida. Él conoce su necesidad, Él conoce su debilidad, Él sabe cómo ayudar, Él sabe cómo bendecir, Él sabe cómo restaurar, Él sabe cómo aconsejar, Él sabe cómo ministrar los bienes eternos. Así que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A Él sea la honra y la gloria. En el libro de Isaías dice la palabra que Él fue experimentado en todo sufrimiento, en toda tentación, pero Él se mantuvo firme, se mantuvo santo, se mantuvo puro, se mantuvo íntegro, de manera que es precisamente el sacerdote que a nosotros nos importa y nos conviene. Por eso dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora usted puede acercarse a Dios confiadamente. Hemos predicado el tema de que el Señor está a nuestro favor. Emmanuel, el Señor con nosotros, o Dios con nosotros. Ahora el Señor abre la puerta y dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amigo, amiga, usted puede acercarse a Dios entendiendo que Él lo recibe. Tal vez piense que ha sido demasiado pecador o pecadora y que el Señor no lo recibe y se siente indigno. Pero yo quiero decirle ahora que si usted se vuelve a Dios y si usted viene al Señor en ese arrepentimiento sincero, el Señor lo recibe, el Señor le da vida y el Señor le da también salvación. Acérquese a Él confiadamente. Puede acercarse a Él en esa magnitud, ¿verdad? Con confianza, dice la palabra, para alcanzar misericordia y encontrar o hallar gracia para el oportuno socorro. Aún está a tiempo. Acérquese a Él. Él lo recibirá. El consuelo,
La restauración está a la puerta. Hoy todavía es el momento oportuno. Ese momento oportuno de socorro, el Señor se lo brinda ahora. Recíbalo, acérquese a Él de manera confiada. Pero también la Escritura nos habla y nos dice lo siguiente con relación a este gran sumo sacerdote. Dice la palabra en el capítulo 7, en los versos 26 y 27 nos dice la palabra lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjense bien, es importante esto. Un sacerdote como Jesús nos convenía, santo. Él se guardó intachable. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, y fue reconocido como puro, santo, limpio en toda su manera de ser, inocente. No se halló culpabilidad en él, sin mancha. Él mismo desafió a la gente de su tiempo y les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Absolutamente nadie. Entonces es sin tacha. Dice la palabra, apartado de los pecadores. No quiere decir esto que él se hacía el ermitaño, ¿no? Apartado de los pecadores quiere decir que no hubo pecado en él, que no compartió el pecado con la gente, sino que convivió con los pecadores para volverlos a Dios, pero no se manchó. De manera que dice la palabra que fue hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta es una de las virtudes maravillosas de Jesús, que no solamente fungió como sacerdote, sino que también fue el cordero que fue víctima, ¿verdad?, para derramar su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. Y ese sacrificio lo hizo una sola vez para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ya no hay necesidad de más cosas que el hombre pudiera hacer. Jesús hizo un sacrificio exclusivo, único. Él se entregó a sí mismo, ofreciendo su sangre una sola vez, y con ello es suficiente. Así que, amado hermano, amado amigo, ríndase a Jesús. Él le puede perdonar. Él murió por usted, Él se entregó por usted, Él derramó su sangre por usted. A su nombre la gloria. Ahora bien, dice también la palabra que Él es Rey. Y qué hermoso saber que tenemos y contamos con un Rey también de esa naturaleza, gloriosa, poderosa. En la palabra se nos dice que Jesucristo fue hecho Rey. Él es Rey, dice la palabra. Escuchemos lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9, dice la palabra. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Oh, qué glorioso. De hecho, se había profetizado, ¿verdad?, en relación al reinado de David, que nacería un descendiente de David que tendría un reinado eterno. Jesucristo ha cumplido esa profecía. Él es el Rey que tiene cetro de equidad, cetro de su justicia, y su reino será firme y su reino no tendrá fin.
a su nombre la gloria. Por ello, amados hermanos y amigos, en el libro de Apocalipsis es declarado Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos en el capítulo 17, verso 14 del libro de Apocalipsis, donde dice la palabra: pelearán contra el Cordero, hablando de las naciones, dice la palabra, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Lo que nos asombra, ¿verdad?, y nos deleita es que Él es llamado Rey de reyes y Señor de señores, a su nombre la gloria. Ha sido declarado así, Rey de reyes y Señor de señores. Amados hermanos y amigos, Él tiene el derecho a gobernar. Él tiene el derecho de gobernar las naciones. Él tiene el derecho también de juzgar a las naciones. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versos del 1 al 6, donde encontramos lo siguiente. Dice la Escritura: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, a su nombre la gloria. ¿Se da cuenta, amigo, amiga? El Señor es Rey, a su nombre la gloria. Para siempre es su misericordia y su bondad. Él tiene pues el poder y la autoridad para gobernar y para juzgar a las naciones. De hecho, es importante que entendamos que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. En la carta o en el libro a los Hechos, encontramos, amados hermanos y amigos, un resumen de estas 3 cualidades que he mencionado acerca de Jesucristo y que Pedro el apóstol predicó en la casa de Cornelio al hablar acerca de las virtudes de Jesús. Y yo quiero compartirlo con usted en este momento. En el capítulo 10, verso 35 al 43, escuche lo que dice la palabra. En ese sermón que predicó Pedro en casa de Cornelio dijo: sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, a su nombre la gloria. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, por el diablo, porque Dios estaba con él. Dijo Pedro: y nosotros somos testigos
de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Escuche esto: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se da cuenta? En esa función respectiva de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey, él es la persona indicada, la persona adecuada para llevar su vida. Amigo, amiga, es importante que usted se rinda al Señor Jesucristo, porque él ha venido como profeta para anunciar la gracia de Dios. Él fungió como sacerdote al interceder por nosotros y al morir también como cordero por nosotros. Volverá como rey, amigo, amiga, y entonces el juicio será terrible sobre aquellos que no han querido obedecerle ni se han arrepentido. Pero hoy todavía hay oportuno socorro para usted. La palabra del Señor hace la apertura y dice que tenemos entrada al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro para nuestra alma. Aún está a tiempo ahora. Clame al Señor, acérquese a él, recíbalo y permita que el Señor gobierne su vida. Reconózcalo como Señor en su corazón y que la salvación opere desde ahora en su corazón y en su vida. Amado hermano, si usted ha conocido a Jesús, entonces tiene la gracia de Dios en su vida. Alábele, glorifíquele, hónrele con todo su corazón, porque todavía un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. A su nombre la gloria. ¿Quiere usted, amigo, amiga, hoy en este día volverse al Señor con todo su corazón? Hoy lo puede hacer al rendirle su corazón y su ser y reconocerlo como Señor de su vida mediante un arrepentimiento de todos sus pecados y el reconocimiento de que Jesús es Señor y Salvador suyo. Haga oración el día de hoy con toda sinceridad, buscando esa gracia divina que aún está extendiéndose para usted. Hagamos oración. Padre, gracias por la gloriosa oportunidad de conocerte en estas facetas como profeta, sacerdote y rey. Ahora bien, que tu gracia, Señor, sea reconocida en los corazones y que la salvación que Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, ha operado en la cruz del Calvario, sea una realidad, esa salvación en la vida de estas personas. Ahora, Señor, toca sus corazones y que puedan recibir esa gracia en el nombre precioso de Jesús. Gracias por recibirlos, por tocarlos, por darles vida en abundancia. Gloria a tu nombre, Señor, porque recibes a todo aquel que se vuelve a ti. Gracias por restaurar la vida de aquellos que quizás se hayan alejado y vuelven a ti ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdalos y consérvalos en tu camino. Como es también, Señor, mi preocupación y mi carga, clamo por cada uno de mis hermanos y hermanas, que tu gracia les sostenga en victoria, que su fe nunca decaiga, que su ánimo esté siempre fuerte y que puedan soportar las adversidades. Y que cuando haya pasado toda esta prueba, entonces, Señor, tu misericordia sea así.
en el nombre precioso de Jesucristo. A ti la honra y la gloria para siempre. Amén. Amén. Disculpen, entró una llamada y estaba en esa situación. De hecho, habíamos terminado. Yo deseo que Dios les bendiga, les guarde y que en todo momento, amados hermanos, puedan recibir bendición de Dios. Les invito para el día martes conectarse y escuchar de nuevo el mensaje del Señor. A Dios sea pues la honra y la gloria. Cuídense, mis amados hermanos, y pues es un gran honor haber compartido con ustedes. Amén.